Universidad Autónoma de Guadalajara, powered by Arizona State University. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Dirección de Innovación Educativa, les da la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades del Seminario Internacional en Tecnología Educativa, la tecnología al servicio del aprendizaje. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de ayer. Nos hicieron el favor ahí de hacer la interacción con los ponentes, poner sus preguntas, sus respuestas. Muchísimas gracias. El día de hoy, también para hacerles el recordatorio de que esta es una liga recurrente de Zoom, esta misma liga les va a servir para poder ingresar a la conferencia de unos minutos más, así como del día de mañana. De igual manera, también les recordamos que vamos a estar poniendo una liga de forms, para que ustedes como asistentes puedan registrar su asistencia y de esta manera nos pueden ayudar a tener un mejor control. Muchísimas gracias. Es así, bueno, como iniciamos este segundo día de actividades, me permito presentar la ponencia de la tecnología también emociona, impartida por la doctora María del Rocío Reina Camarillo, acompañada de la maestra Ana Luisa Ibarra Avilés, y vamos a ver una semblanza en formato de video. Adelante. Con una destacada trayectoria en el campo de la tecnología educativa, la maestra Ana Luisa Ibarra Avilés es una profesional con una sólida formación académica. Cuenta con una maestría y un doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, lo que la posiciona como una experta en su área de estudio. Como maestra parcial en diversas licenciaturas de la UAC, y conferencista destacada en temas como la adicción a la tecnología digital y la adolescencia y tecnología, su dedicación a la investigación y la innovación educativa la posiciona como una figura destacada en el campo. La doctora María del Rocío Reina Camarillo es una destacada profesional con una impresionante trayectoria en el campo de la educación y la orientación educativa, con formación en psicología, terapia de lenguaje y experiencia como profesora de educación primaria. Se ha convertido en una experta en su campo. Su amplia experiencia y dedicación la han posicionado como una líder en la promoción del desarrollo integral de los estudiantes y en la implementación de estrategias efectivas para el éxito académico y personal. Buenos días, es un placer estar aquí con todos ustedes, acompañada de la doctora Rocío Reina Camarillo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. El tema que hoy nos compete lleva por nombre La tecnología también emociona. En un mundo cada vez más impulsado por la innovación tecnológica, es esencial explorar no solo sus capacidades funcionales de la tecnología, también es muy importante el impacto que ésta tiene en nuestras vidas emocionales, ya que detrás de cada avance tecnológico hay algo más que circuitos y algoritmos. Hay emociones, que es el tema que hoy nos compete. La tecnología ha permeado cada aspecto de nuestras vidas. Nos ha hecho diferente la manera de relacionarnos, de comunicarnos, incluso de la manera en que aprendemos y enseñamos. Sin olvidar el potencial que tiene la tecnología para revolucionar la forma en que aprendemos y enseñamos. Cedo la palabra a la doctora Rocío Reina. Muchas gracias. El juego ha sido parte esencial de la historia humana y ha desempeñado variados roles, siempre reflejando los valores, las creencias y las necesidades de las personas. Además, ha sido una forma de expresión cultural, de socialización y de desarrollo de habilidades cognitivas, físicas, en cada época y lugar. El juego, juguetear, hace referencia a esas actividades intrínsecamente lúdicas y divertidas que se realizan por sí mismas, sin un objetivo educativo explícito.
He aquí la explicación de cómo muy pronto fue incorporado a los ambientes de aprendizaje, ajustándose su denominación a juego educativo. Este, por su parte, tiene su propia dinámica y propósitos. Puede ir desde favorecer el desarrollo físico, el desarrollo social, la resolución de problemas, la experimentación, el fomento de la creatividad, sentimiento de logro, conexión emocional, entre otros. Por supuesto, para los educadores, el apoyo que puede brindarnos en el momento de enseñar y aprender. Como señalan algunos neurocientíficos, cuando jugamos, el cerebro se activa en múltiples niveles, involucrando áreas relacionadas con la recompensa, la toma de decisiones y el aprendizaje, las emociones y la interacción social y, por supuesto, ese gran desafío que tenemos los educadores, que es encontrar cómo hacer que los estudiantes se motiven, se interesen por aprender. Afortunadamente, hoy se reconoce, como fue ya siglos antes, que la memoria es la base de todo aprendizaje, que sin atención no hay memoria, y que esta triada de memoria, atención y motivación tiene su base fundamentalmente en conseguir esta última, la motivación. Pero se presenta aquí una de las grandes preguntas para todo educador. ¿Cómo es posible mantener la atención focalizada en un tema cuando hay cientos de estímulos del entorno y del interior del organismo que bombardean continuamente nuestro cerebro? Pues sin duda es gracias a la motivación. Es decir, necesitamos encontrar qué interesa y qué mueve a los estudiantes de acuerdo a su edad, a la materia, a la naturaleza de la ciencia que se estudia. La motivación a nivel cerebral se refleja en la percepción que se tiene de un estímulo, y cuando es atendido por el sistema activador reticular ascendente, el cual actúa como un primer filtro, analizando si el estímulo es de interés para la supervivencia o no. La comida, el sueño, el agua. Así es como se explica que nos movamos hacia saciar la sed, hacia el alimento para saciar el hambre, etc. Mientras el estímulo es percibido como una posible recompensa, esto es una fuente de placer, la información seguirá un camino provocado por la liberación de un neurotransmisor conocido como dopamina, que es ese Wi-Fi que va a conectar diferentes áreas del cerebro. La dopamina es la responsable de crear esa tensión que se siente antes de un acontecimiento importante o de conseguir una recompensa. Es la tensión que se mueve a la acción desde las áreas motoras, provocando con ello la liberación de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que actúan como combustible y que permiten acceder o mantener una atención sostenida. Una vez que la información ha llegado a las áreas donde se activan las funciones ejecutivas, esta será analizada de una manera racional. Estamos ya en la zona voluntaria del cerebro. Y esto es lo que nos permitirá mantener la acción hasta la consecución de la recompensa. Finalmente, una vez obtenida la recompensa, se alcanza o no el objetivo. Por supuesto, lograr el objetivo proporciona satisfacción por haber aprendido algo nuevo. Así que tiene lugar la liberación de un nuevo transmisor, el llamado serotonina. Este neurotransmisor del placer de recompensa se activa a través del sistema límbico, que produce un estado mental de calma, de paciencia, de serenidad, de control sobre uno mismo, que permitirá la adaptación y tener ese humor estable que hace que predomine la razón sobre la emoción. Considerando el valor que tiene jugar para concretar los objetivos instruccionales, se retoma una idea antigua y se refresca al cobijo del concepto gamificación, el cual se consolidó como una actividad moderna. No tiene mucho, tal vez a partir de la primera década de este siglo XXI, reconocible por su influencia y aplicaciones en la actualidad.
Podría decirse entonces que la gamificación es el uso de elementos y dinámicas del juego en contextos no lúdicos, como el entorno educativo, para motivar, comprometer y mejorar la experiencia de aprendizaje. Se basa en la idea de que al proporcionar un enfoque más interactivo y divertido para el aprendizaje, el juego puede aumentar en los estudiantes la participación, la motivación y el compromiso con su propio aprendizaje. Y cuando se implementa de manera efectiva, la gamificación puede transformar la experiencia de aprendizaje, volviéndola más atractiva, interactiva y personalizada. Por supuesto, esto lleva a conseguir los dos elementos que buscamos todos los docentes: mejorar los resultados académicos y desarrollar en los estudiantes las habilidades que hemos pactado de antemano en un currículum. Para cerrar esta primera sección, podríamos decir que en la gamificación las diferencias claves son el propósito, el contexto, los elementos del juego y el enfoque. A continuación, la maestra Ana Luisa compartirá una serie de reflexiones y algunas sugerencias al respecto de recursos, sitios web de uso libre y otros ejemplos relacionados con la gamificación en la educación para diferentes áreas y niveles. Adelante, maestra Ana Luisa. Gracias, doctora. La gamificación en el aula, entonces, es una estrategia cada vez más popular que se utiliza para motivar a nuestros estudiantes y mejorar su participación y aprendizaje. Pero, ¿qué sucede cuando utilizamos herramientas de gamificación en el aula? El alumno se motiva, se divierte, aprende, pero también se emociona. Existen diferentes herramientas que pueden utilizarse en diferentes contenidos y adecuarse a los nuestros. Sin embargo, voy a compartir con ustedes las más utilizadas en el aula. La primera es el tan conocido Kahoot. Creo que es la herramienta de gamificación que los docentes utilizan. Es una herramienta que tiene tiempo de salir al mercado, en la cual los docentes pueden crear cuestionarios para los alumnos utilizando preguntas de opción múltiple, de falso y verdadero, y se usa mucho esta herramienta para hacer repasos de algún tema. Es una herramienta que a nuestros alumnos les gusta mucho y les emociona. La segunda es Classcraft. Esta herramienta es una herramienta que convierte el aula en un juego de rol. Aquí los estudiantes crean su propio avatar y ganan puntos de experiencia y recompensas por participar en actividades y cumplir objetivos. Esta plataforma de gamificación es una plataforma que gestiona el desarrollo de la clase de una manera lúdica porque se van creando misiones y retos. Cabe mencionar que esta herramienta es una herramienta que se juega en equipo de preferencia entre 4 y 5 alumnos. Classcraft, ¿qué es lo que hace? Hace que el compromiso del alumno sea mayor, ya que tiene repercusiones en las acciones del juego, pero en la vida real. Es decir, si el alumno contesta preguntas correctamente, si el alumno hace las tareas, cumple con las normas de clase, ayuda a los compañeros, es respetuoso con sus compañeros y profesores, esto hace que los jugadores ganen experiencia y esto les permite desbloquear ciertos poderes y otorgarles privilegios. ¿Qué tipo de privilegios? Pues alguna ayuda en un examen, poder entregar una tarea con retraso. Sin embargo, también hay penalizaciones. Si el alumno no cumple con lo que se establece, entonces tendrá que hacer también otras actividades extra. Es por eso que es una herramienta muy atractiva. La siguiente herramienta es Quizzes. Esta herramienta es similar a Kahoot. También el profesor puede elaborar ciertos cuestionarios, pero la diferencia que tiene con Kahoot es que aquí el estudiante va a su propio ritmo, a diferencia de Kahoot, donde el profesor es el que marca el ritmo en las respuestas. La siguiente herramienta son los escape rooms educativos o los cuartos de escape. Estos son juegos de acción cuyo propósito es resolver una especie de acertijos
para encontrar una salida. Sin embargo, lo importante al utilizar este tipo de herramientas es que ya sea los acertijos, las pistas o las actividades, todas deben estar relacionadas a un objetivo de aprendizaje. La siguiente herramienta es ClassDojo. Esta herramienta inicialmente se diseñó como una herramienta de gestión de la clase. Sin embargo, posteriormente se incluyeron características de gamificación donde los estudiantes podían ganar puntos por comportamiento positivo y aquí también se podía personalizar sus propios avatars. Entonces, esta herramienta se basa un poquito más en el comportamiento de los alumnos. Es por eso que esta herramienta es más utilizada en educación básica y media. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda utilizar a nivel licenciatura. En esta herramienta existen 3 tipos de cuentas. La cuenta del profesor, que es quien crea la clase, la cuenta del alumno, que es quien tiene que hacer las actividades, y hay una tercera cuenta que es para padres de familia, para ver cómo es el comportamiento de sus hijos. Es como un seguimiento que yo puedo hacer al comportamiento de mi hijo. La siguiente herramienta, llamada Batchville, es una plataforma de gamificación. Esta plataforma permite a los profesores diseñar sistemas de recompensa aquí basados en insignias y logros, esto para motivar a los estudiantes. Esto permite pues gamificar a partir de objetivos y de recompensas. Sin embargo, a pesar de ser una herramienta de gamificación, también es utilizada esta herramienta en algunas empresas para trabajar con sus empleados en base a insignias y logros que estos puedan lograr. La siguiente herramienta es Mind Education Edition. Es el popular juego de construcción de bloques. Sin embargo, fue adaptado para su uso en entornos educativos, permitiendo a los profesores crear mundos virtuales, en donde los estudiantes pues podían explorar, podían colaborar y aprender. Esta herramienta es muy utilizada en las matemáticas y programación. Y la última herramienta es Duolingo. Esta es una aplicación que utiliza elementos de gamificación para hacer el aprendizaje de los idiomas que sea más divertido y más fácil y se vuelve adictivo. Existe un sinfín de herramientas de gamificación. Sin embargo, nos permitimos agregar estos 2 QR en el cual muestra un listado de 50 importantes herramientas de gamificación que pueden ser de utilidad para sus clases. Es muy importante mencionar que no debemos utilizar la gamificación solo por utilizarla, solo porque está en boga, solo porque está de moda. La gamificación se usa con un fin educativo, basado en un objetivo de aprendizaje. No es voy a hacer mi clase con 5 herramientas de gamificación sin un objetivo. Debemos considerar primero el objetivo de aprendizaje y en base a eso adecuar qué herramienta es la que podemos utilizar de la mejor manera. Muchas gracias, maestra Ana Luisa, por todas estas recomendaciones. Lamentablemente, no todo es miel sobre hojuelas. Existen algunas desventajas y posibles peligros que se han señalado en la literatura académica y que sugerimos revisar y atender, sobre todo desde el punto de vista docente. Por razones de tiempo mencionaremos solo 5 y comenzaremos con la primera, la dependencia excesiva al juego, también llamada adicción o ludopatía. Y esta alerta nos llega desde la ciencia médica. Recuerden ustedes, ya vimos cómo funciona la motivación y su papel en la supervivencia. Ahora pensemos por un momento en qué pasará si la satisfacción que brinda la recompensa es instantánea e inmediata. ¿Podría convertirse esta en una prioridad abrumadora, incluso en detrimento de otras áreas importantes de la vida? Recordemos también que la sustancia que está presente en todas las dependencias o adicciones es la dopamina. Cada vez que se tiene la expectativa de obtener una recompensa y por lo tanto un placer, la dopamina se libera desde el mismo momento en que se planea ejecutar el comportamiento placentero, inundando el torrente sanguíneo, y que cuanta más dopamina se libera, más adictiva se vuelve
esta experiencia. El hedonismo o búsqueda compulsiva de placer por sí mismo conduce a la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar cualquier tipo de placer, lo que empuja a un consumo aún más elevado, con el que se busca obtener el placer sentido al principio, volviendo al individuo adicto, a pesar de que sabe que se daña a sí y a otros. Así que en esta era de la gratificación instantánea, la adicción se ha vuelto un fenómeno global al que como formadores no debemos contribuir. Otro asunto que se actualiza por los especialistas es la edad en que se creía que se completaba la maduración total del cerebro. Hace 200 años se pensaba que esta llegaba a los 6 añitos de edad. Hace 100 se ajustó diciendo que no era a los 6, sino a los 12. Pues hoy resulta que desde la Organización Mundial de la Salud nos dicen, pues no fue ni a los 6 ni a los 12. Es desde el año 2019 la advertencia puesta por los expertos en salud, el decirnos que es hasta los 24 años de edad, en la que somos verdaderamente dueños de nuestros actos, donde somos capaces de evaluar las opciones, de planificar, de razonar y de tomar decisiones trascendentes, de anticipar las consecuencias y pensar lógicamente. Y estas noticias ponen nuevamente sobre la mesa la posible fragilidad psicológica y el pobre dominio mental, sobre todo en los más jóvenes, que pueden llevar a los otros 4 peligros que anticipábamos. Por ejemplo, la afección negativa, que impide el desarrollo de la autonomía y la pasión por el aprendizaje, generando una interdependencia negativa. Quiere decir, si no es jugando, no tengo otra manera, y dependiendo totalmente del equipo o del profesor o de la guía para que esto se consiga. Por otro lado estaría el énfasis puesto en la competitividad de forma negativa, en la que se busque ganar a como dé lugar, incluso deshonestamente. También podríamos llegar a la desmotivación del sujeto que está aprendiendo cuando eliminamos estos elementos del juego que son tan gratificantes y entonces ya no queremos hacerlo de otra manera. Finalmente, y no menos importante, es la posible implementación inadecuada o superficial de la gamificación, o que los propósitos no estén alineados a los objetivos de aprendizaje, convirtiéndose así en un agregado superficial, sin impacto real en la motivación del compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje. Para terminar, nos gustaría señalar que es importante tener en cuenta que estas desventajas y riesgos no son inherentes a la gamificación en sí misma, sino que están relacionados con la implementación y el diseño que hace el docente. Una planificación y ejecución adecuadas, junto con una consideración cuidadosa de los objetivos de aprendizaje, pueden ayudar a mitigar estos posibles problemas. Lo que nos lleva a recordar que el secreto está en la moderación y la sabiduría, evitando tanto el exceso como la negligencia en estas actividades. Y este ejercicio de responsabilidad tiene un nombre, pocas veces encontrado y ya olvidado por la mayoría. Se llama la virtud de la eutrapelia. Sí, tiene nombre de tía viejita, adusta y seria. La eutrapelia es aquella que tiene que ver con el reposo, con el juego y la diversión. La vida del hombre no es concebible sin descansos, sin distracciones y tertulias. Por algo, los antiguos calificaron al ser humano como homo ludens, el hombre que juega, o también como homo ridens, el hombre que ríe. Pues bien, la eutrapelia es la virtud que rige esos momentos de esparcimiento, moderando el exceso en las diversiones y los entretenimientos. Y es desde la obra del padre Alfredo Sainz, al que invitamos a todos a retomar y leer. En las 7 virtudes olvidadas, la eutrapelia tiene un lugar muy especial,
con el número 7. Un poquito más adelante le vamos a ceder la palabra a la maestra Ana Luisa para que les haga otra recomendación de libros que pueden apoyarlos en esta planificación para que sea exitosa y encontremos el objetivo buscado. Será pues muy saludable valorar de nueva cuenta esta virtud de la eutrapelia de cara a la felicidad, al gozo y al humor eternos a través del juego educativo y la gamificación en las aulas. Adelante, maestra Ana Luisa. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes de cerrar esta conferencia, también queremos mostrar estos dos interesantes libros que pueden ser de mucho uso. El primero es La gamificación en el aula, es este libro, que la gamificación como una metodología didáctica en el aula. Este libro es una investigación que se hizo en Andalucía de esta estrategia de uso de la gamificación, en el cual pues los estudiantes estaban muy desmotivados y se hizo esta investigación, y después de realizarla vieron pues la importancia y las ventajas que tiene el uso de la gamificación en el aula. Y este otro libro también no menos importante, que se llama Metodologías activas de aprendizaje en el aula, apuesta por un cambio de paradigma educativo. Es también un interesante libro, muy recomendado, en el cual habla no solamente de lo que es la gamificación, doctora, habla de diferentes metodologías, aprendizaje aula invertido, motivación, neuroeducación, y creo que va a ser de mucha utilidad. Como comentaba el día de ayer nuestro primer ponente de la Universidad de Costa Rica, él decía, debemos de transformar, de innovar, y debemos de atrevernos a hacer cosas diferentes. Yo los invito a que nos atrevamos a hacer cosas diferentes utilizando la mejor herramienta de gamificación en el aula, obviamente adecuándolas a nuestros contenidos, las que sean más utilizadas y más acordes a nuestro objetivo de aprendizaje. Le agradecemos, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, y vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. Y vamos con la primera. La primera pregunta dice, ¿cómo puedo adoptar las herramientas de gamificación para satisfacer las necesidades específicas de mis estudiantes? Sin duda que una de las primeras recomendaciones ya mencionadas es tener con claridad qué edad tienen los estudiantes. ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia que trato? Ciencias exactas, ciencias naturales, y lo que busco es la experimentación, la expresión de la emoción, el compañerismo, el trabajo en equipo y en colaboración. Sobre todo, tener muy claro el objetivo y el propósito, la edad del estudiante y la naturaleza de la ciencia. Así vamos a encontrar que desde que el chico, el niño, el joven, el adulto están en las aulas, será esta tan exitosa como adecuada sea la decisión que tomemos al respecto. No por actual y no por antigua la actividad es garantía. Tiene que ver necesariamente con quién es ese otro, y una de mis obligaciones como educador es conocerlos de cerca. Sus intereses, que no es lo mismo el interés que puede tener para un niño que para un adolescente, para un joven, tal o cual actividad. Así que la recomendación es esa, tener pleno conocimiento de ese otro, la naturaleza de la ciencia y los recursos también con los que contamos. Importantísimo para evitar a media actividad decir no lo tenía todo, y entonces no es fracaso de la estrategia en sí misma, sino de no contar con los elementos necesarios. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta es, ¿qué es la neuroeducación? Bien, es una confluencia de la ciencia médica, la ciencia del cerebro, la pedagogía, la educación y la didáctica, encontrando ese punto central en lo que pasa en nuestro cerebro mientras aprendemos. Por eso es tan importante en este siglo XXI, llamado así el siglo del cerebro, en el que las investigaciones están poniendo de relieve cosas que de manera intuitiva se han manejado por siglos, pero que hoy incluso con estudios de imagen puede mostrarse qué zonas del cerebro se activan, qué pasa con la dopamina, la serotonina, y
quizá como médicos, podría decir uno, es tan importante tal o cual situación. Sin embargo, la neuroeducación retoma de todo esto, no para la prescripción médica o para la atención de alguna desviación en particular. Más bien es cómo me beneficio entendiendo los procesos, cómo funciona el sistema límbico, el núcleo accumbens, cómo funciona la recompensa, para que yo, maestro, cuando esté planificando, cuando esté ejecutando en el aula, cuando esté evaluando y usando este recurso, porque es eso, un recurso mediático para conseguir fines, me permita a mí seguir evaluando su posibilidad de éxito en el uso en cada una de mis aulas y experiencias educativas. Esa es la neurociencia unida a la neuroeducación y en su producto final, que es la neurodidáctica. Muchas gracias, doctora. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios psicológicos y cognitivos que la gamificación aporta al proceso de aprendizaje de los estudiantes? El título de la charla es La tecnología emociona, y creo que ese es el punto más benéfico del tema. Proporciona alegría, esparcimiento, diversión, y eso se consigue difícilmente en el aula. Por eso el maestro, ante el desafío de la motivación, busca cómo atraer y generar interés. Creo que ese es el beneficio mayor. La tecnología es tan solo un medio, pero puede ser un medio que nos aporte muchos elementos. Creo que aquí nuevamente la reconsideración es la mesura, la prudencia, pero no por un miedo irracional, sino más bien asegurándonos desde la experiencia de los que ya han transitado por ahí el uso y la implementación en cada edad y en cada aula. Creo que el beneficio fundamental es que proporciona felicidad, alegría, deseos de regresar a la escuela, a estar en compañía de otros aprendiendo, pero también, decíamos, sabiendo que hay otras maneras de aprender, también lo podemos hacer solos, de manera autodidacta, y eso también hay que conservarlo, porque no siempre será posible hacerlo en compañía de los demás. Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta dice, además de los juegos, ¿qué otras cosas investiga la neuroeducación? Sí, ellos han avanzado de una manera muy interesante en otros temas como la nutrición, su relación con el cerebro, el sueño, el trabajo, la diversión en sí misma, y siguen avanzando sobre todo en un tema fundamental que es la salud mental, la relajación, la reflexión, cómo podemos hacer que los estudiantes pausen cada 50 minutos, descansen, qué alimentos deben consumir, cómo deben descansar para que el cerebro siga dando y dando todo a lo que está llamado a hacer. Es un área vasta que va en sus primeros 25 años dando estos frutos y que no se detiene, sigue dando de qué hablar en el mundo. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos infinitamente su tiempo y su valiosa participación en esta conferencia. Vamos con Diego al otro lado del estudio. Perfecto, muchísimas gracias a nuestras expositoras, maestra Ana Luisa Ibarra Vilés y la doctora María del Rocío Reina Camarillo, por su valiosa conferencia. La tecnología también emociona. Es sin duda alguna muy provechoso que puedan darnos todos esos recursos, esas aplicaciones, esos links, inclusive esos libros que ustedes nos compartieron para que nuestros docentes y personas conectadas, no solo de esta casa de estudios, sino de la red Sintana, los puedan tomar como ejemplo y los puedan aplicar en su vida laboral y en sus clases. Muchísimas gracias. También les recordamos que este Zoom, al ser un Zoom vía seminario, está habilitada la caja de preguntas y respuestas para que por favor todas las dudas, todos los comentarios que ustedes tengan nos los hagan saber. Muchísimas gracias a todos por esta interacción, les agradecemos y bueno, me permito presentar al maestro José Humberto López Gómez, director de Innovación Educativa, quien dará lectura al reconocimiento de nuestras conferencistas. Muy buenos días a todos. Es un placer y un orgullo para la Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Vicerrectoría Académica y de Ciencias de la Salud, entregar la presente constancia a la doctora María del Rocío Reina Camarillo por su valiosa participación como expositora en la conferencia La tecnología también emociona. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Gracias. De igual forma, entregamos la constancia
a la maestra Ana Luisa Ibarra Vilés por haber moderado y conducido esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ambas. Muchísimas gracias a las autoridades presentes y a nuestras conferencistas. Vamos a un breve corte comercial. Enseguida regresamos.
Estamos de vuelta en este segundo día de actividades del Seminario Internacional en Tecnología Educativa, la tecnología al servicio del aprendizaje. Les recordamos que vamos a estar poniendo un forms para que puedan registrar su asistencia el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que el día de ayer se registraron y adicionalmente queremos lanzar la campaña del sexto concurso Educa, por ahí lo van a estar viendo en los comentarios, para nuestros docentes. Es la sexta edición de este concurso Educa en el cual ustedes van a demostrar lo bien que están hechos sus paquetes didácticos digitales. Los animamos a que se puedan inscribir antes de este viernes 15 de marzo. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a la segunda conferencia de este día del Seminario Internacional, la inteligencia artificial para la docencia, impartida por el doctor Francisco Javier Alvarado Rodríguez. Lo acompaña el ingeniero Luis Roberto Gómez Vega. Vamos a una semblanza en formato de video. Adelante. El ingeniero Luis Roberto Gómez Vega es un profesional altamente calificado, graduado como ingeniero en sistemas por la Universidad de Guadalajara. Con una destacada trayectoria en tecnología educativa, ha contribuido significativamente al campo como especialista en la Dirección de Innovación Educativa. Su experiencia incluye soporte de la plataforma Notion en el Colegio Lomas del Valle, brindando soporte técnico integral y soluciones de TI, además de su colaboración continua con la Universidad Autónoma de Guadalajara durante los últimos 6 años. Con amplia experiencia en ingeniería biomédica, el doctor Francisco Alvarado Rodríguez es especialista en algoritmos de inteligencia artificial. Obtuvo un doctorado en Ciencias de la Electrónica y la Computación, así como una maestría en Neurociencias por parte de la Universidad de Guadalajara. Es miembro activo del CIBEG y la SOMID y representa al Laboratorio de Dispositivos Médicos y de Análisis del Movimiento en el Clúster de Ingeniería Biomédica del Estado de Jalisco. Reconocido como investigador nacional nivel 1, ha publicado 8 artículos indexados en bioingeniería, centrándose en la caracterización de bioseñales y el modelado de sistemas. Actualmente imparte cátedras en la Universidad Autónoma de Guadalajara y supervisa investigaciones de grado y posgrado. Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros en el Seminario Internacional de Tecnología Educativa. Vamos a continuar con la siguiente presentación denominada Inteligencia Artificial para la Docencia. Para esta sesión tengo el placer de estar acompañado del doctor Francisco Javier Alvarado Rodríguez. Él es profesor investigador de electromecánica del Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a quien agradezco su presencia el día de hoy, doctor. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación. Para entrar en contexto y antes de darle la palabra al doctor, vamos a hablar un poco sobre el impacto de la inteligencia artificial que ha tenido en la docencia en México. Es importante ubicarnos en nuestro país, en nuestra realidad. Le dejo aquí 4 datos que nos hacen relevancia del año pasado y antepasado sobre el uso de la inteligencia artificial. Se los denomino de la siguiente manera: 70% de los estudiantes mexicanos reportan una experiencia de aprendizaje más efectiva en contenidos personalizados con la IA. 50% de los estudiantes usan plataformas con IA para adaptar en materiales en diferentes usos y aprendizajes. 80% de los estudiantes mexicanos muestran mayor interés en un aprendizaje con experiencias gamificadas, muy de la mano con la conferencia que tuvimos hace un instante con la doctora Rocío y la doctora Ana Luisa. Y finalmente el 60% de los docentes utilizan plataformas de inteligencia artificial, ya sea para juegos, actividades e interacción en sus clases. Lo que podemos ver en esos porcentajes, si nos damos cuenta, es que existe un interés de los estudiantes y de los profesores por utilizar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa para aplicarla en sus clases, para aplicarla en sus evaluaciones y que exista, por supuesto, un mayor interés en los estudiantes. En ese mismo orden de ideas les dejo aquí una gráfica muy sencilla en cuanto cuánto le tomó a estas 4 herramientas que seguramente todos ubicamos: Twitter, Facebook, Instagram y finalmente ChatGPT. Pongo ChatGPT únicamente porque es la que creo que todos ubicamos, entendemos y referenciamos. No es que sea la única, por supuesto. Los números que estamos viendo en la parte inferior de la diapositiva es en semanas. Es decir, a ChatGPT le tomó solamente 2 semanas llegar a los 100 millones de usuarios. Otra vez, esto nos habla del interés del uso de este tipo de herramientas, por supuesto adaptadas a nuestras clases, adaptadas a lo que entendemos dentro de
del aula. Y finalmente, antes de pasarle la palabra al doctor, ¿qué importancia tiene dentro de la enseñanza? Si vemos en la gráfica, en la tercera barra existe un 79% de interés de los estudiantes para que en las clases se utilice toda la inteligencia artificial. Entonces, abonando a esta idea inicial, y es con la que quiero después ya darle la palabra al doctor, existe ya un interés por parte de los estudiantes, ese ya existe ahí, ellos lo están utilizando. Entonces, la idea que tenemos en la coordinación en la universidad es utilizar ese interés que ya tienen, ese avance, ímpetu que ya existe en ellos, para aplicarlo en las clases, para que el docente tome todo ese interés y entonces lo aplique en su labor docente y posteriormente en el avance de día. Y finalmente los quiero dejar con esta frase que me parece que resume la idea que les quiero dejar. No hay que temerle a la inteligencia artificial, hay que hacerla parte de nosotros, nos va a ayudar, es nuestra amiga y seguramente el doctor muy adelante nos va a dar mejor interacción al respecto. Entonces, bueno, doctor, sin más, pues, por favor. Muchas gracias. Pues vamos empezando esta plática. Gracias por la introducción. Es cierto que la mayoría de los estudiantes ya están utilizando esta clase de algoritmos o esta clase de herramientas en su educación continua. El problema realmente es que los docentes son los que no las estamos utilizando. Pero hay una brecha que tenemos que comenzar a abordar. ¿Por qué no lo utilizan los docentes las herramientas de inteligencia artificial? Es principalmente por falta de conocimiento de cómo funcionan estas herramientas. Entonces vamos a comenzar la plática primero definiendo como tal qué es la inteligencia artificial y cómo funciona en un bosquejo que vamos a platicar de manera rápida para que tengan una mejor idea de cómo es que estas inteligencias artificiales generan la información que les proporcionan. Pero antes de definir inteligencia artificial, lo primero es definir o poder definir como tal qué es la inteligencia, que según la RAE, se define como la capacidad de entender o comprender, también como la capacidad de resolver problemas o la habilidad y destreza y experiencia. O sea, eso se define como inteligencia, aunque sabemos que ya entramos en temas en los que existen varios tipos de inteligencia, pero vamos a quedarnos con esta definición. Ahora, la inteligencia artificial como tal no es un tema nuevo. Realmente los principios o los elementos que fundamentaron cómo se desarrolla esto tiene desde 1940. Alrededor de los años 60 se comenzaron a implementar algunos tipos de algoritmos, pero ha tenido sus subidas y bajadas. ¿Por qué? Por las limitaciones de la tecnología. Estas limitaciones ha impedido o ha pensado la población que iba a ser un gran brinco en el desarrollo de la tecnología, pero posteriormente hubo una decaída en esta impresión que tenían las personas. Entonces, la inteligencia artificial como tal ha cambiado sus nombres para poder ser relevante, porque si volvemos a hablar de un tema que ya había hablado en el pasado, pues la gente pierde el interés. Entonces, por ahí de los años 50, 60, 70 se le conocía como inteligencia artificial, ¿okay? Que eran los fundamentos y se esperaba mucho de estos algoritmos de inteligencia artificial. Pensaron que en ese momento se iban a reemplazar ahora sí a las personas para trabajar, pero después de un tiempo se dieron cuenta que no, que estaba limitado. Posteriormente, en los 80 y en los 90, le volvieron a cambiar el nombre. Ya no era inteligencia artificial solamente, ahora era Machine Learning. ¿Okay? Muchos algoritmos de Machine Learning que podía ayudarnos a poder predecir qué iba a pasar con los datos en un futuro, pero después de un tiempo volvió a decaer. Y finalmente, en el 2010, cambia el nombre a Deep Learning, aprendizaje profundo. Entonces fue un boom en las universidades, la mayoría de las universidades era una revolución porque podían procesar datos muy complejos, pero volvió a decaer como tal. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el principio realmente de la inteligencia artificial? Yo sé que casi todos por ahí de la primaria, secundaria, comenzaron a ver lo que se llamaba regresión lineal. ¿Se acuerdan cuando les ponían a sacar la pendiente de los datos o la tangente, o les daban los datos y ustedes les pedían sacar la ecuación A más BX? Eso era una regresión lineal. Pues toda la inteligencia artificial que utilizamos hoy en día se basa más o menos en ese mismo principio que aprendimos la mayoría en la secundaria. ¿Okay? Sin embargo, no solamente se toma una relación lineal entre dos variables. Esta relación también tiene que ver, por ejemplo, con 3 variables o 4 variables o 5 variables. ¿Qué se dice de esto? Por ejemplo, nosotros podemos comenzar a estimar cómo se comporta una persona en función de su edad, de su género, de su peso, de dónde vive, de cuántos ingresos tiene. Cada una cosa que les comenté es una variable diferente, pero todas esas variables independientes las podemos correlacionar en un tipo de algoritmo. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos observando ahorita en la diapositiva? Que no es otra cosa más que una regresión tomando múltiples factores en cuenta.
Ahora, si nosotros reacomodamos ese pequeño algoritmo y lo definimos como que vamos a tomar en cuenta una sumatoria de todo lo que puede estar afectando un elemento y le comenzamos a poner un poco de notación matemática, realmente tenemos una representación como la que podemos ver en la pantalla, que es originalmente la primer neurona, conocido también como perceptrón, que se encargaba simplemente de poder relacionar múltiples variables de entrada y obtener una variable de salida. Ahora, si seguimos reacomodando este perceptrón, que es exactamente lo mismo, ahora sí llegamos a una estructura abstracta de lo que es realmente una neurona. Una neurona como tal, desde el punto de vista fisiológico, lo que es un sistema que recibe múltiples entradas, que les da diferentes pesos a estas entradas para generar un potencial de acción o no generar este potencial de acción. ¿Okay? Pero un perceptrón como tal, que es simplemente un algoritmo de regresión, puede ser regresión lineal o regresión logística, simplemente nos ayuda a ver cómo se están comportando los datos. ¿Qué es lo que pasa cuando comenzamos a pasar de un término de una neurona a un arreglo neuronal? Donde no solamente tomamos en cuenta un modelo neuronal de un perceptrón, sino que comenzamos a combinar estos perceptrones. ¿Okay? Comenzamos a conectar unos perceptrones con otros y eso comienza a emular lo que sería una red neuronal desde un punto de vista fisiológico. Hemos ido avanzando conforme fuimos aumentando el poder computacional en nuestras casas y en nuestros negocios y en nuestras academias, fuimos logrando colocar cada vez más perceptrones hiperconectados, o sea, hacer redes neuronales cada vez más complejas y más profundas. Y cuando llegamos en este punto, que también se le conoce como Deep Learning, esos perceptrones lograron abstraer conceptos. ¿Okay? La mayoría de nosotros nos cuesta trabajo poder definir un concepto. Por ejemplo, todos podemos definir o imaginar en su mente qué es un árbol, o qué es un carro, o qué es un niño. Bueno, todos esos conceptos los terminamos asociando con ciertas características. Por ejemplo, cuando pensamos en qué es un carro, pensamos en un elemento que posiblemente tiene 4 llantas, que posiblemente tiene 4 asientos, que tiene un volante, que tiene pedales. ¿Okay? Cada uno de esos elementos son características que nosotros hacemos definir que eso es un vehículo. Bueno, esas características, si las metemos en un modelo matemático, podemos enseñarle a un perceptrón qué es un vehículo, o qué es un árbol, o qué es un niño. Sin embargo, y es un planteamiento que vamos a platicar más adelante, no se sabe exactamente qué es lo que la red neuronal está aprendiendo. ¿Okay? Hemos aprendido que las redes neuronales pueden diferenciar o pueden caracterizar el mundo real, pero no cómo lo caracteriza o cuáles son los conceptos que utiliza. ¿Okay? No solamente se utilizan esta conexión múltiple, sino que también en los últimos años se han agregado muchos algoritmos para poder extraer estas características que nos van a ayudar a aprender las cosas. ¿Okay? Siempre me gusta hablar de que cuando alguien aprende a hacer una actividad nueva, por lo general tiene un tutor que le está diciendo en qué observar, en qué fijarse, qué está bien y qué está mal. Y eso hace que el estudiante comience a extraer esta información y posteriormente, cuando ya no está el docente frente a él, pueda seleccionar estas características que está utilizando. Bueno, hay muchos algoritmos que nos ayudan a extraer esas características de nuestro mundo real. Y siguiendo la analogía, entonces, estas redes neuronales que se han ido desarrollando en los últimos años, no solamente están intentando emular la inteligencia humana, sino que nos han ayudado a entender cómo funciona la inteligencia humana. Se han encontrado muchas relaciones entre cómo se procesa, por ejemplo, la corteza visual del cerebro humano, cómo va extrayendo ciertas características y posteriormente desarrollando conceptos, que la conexión entre ellas es muy parecido a lo que emula una red neuronal. Pero no olvidemos que por más redes neuronales que hablemos, y hablemos del cerebro, y hablemos de cómo se interconectan, esto solamente es un modelo matemático. Es un modelo matemático que se fundamenta en un principio como es la regresión, A más BX. ¿Okay? Pero es un modelo matemático que se exponencia y se hace cada vez más complejo. ¿Okay? Obviamente, los algoritmos de redes neuronales no son los únicos que existen. Hay muchos algoritmos de redes de inteligencia artificial que se utilizan. Ya sabemos que la mayoría que existe una clasificación típica que tiene que ver con algoritmos supervisados y no supervisados. Aquellos algoritmos supervisados son en los que los usuarios como tal les terminan dando o definiendo qué es lo que quieren clasificar, cuáles son los elementos que te interesan y cuáles son los elementos que no te interesan. ¿Okay? Y la mayoría de los primeros algoritmos que se empezaron a implementar en el medio académico o incluso industrial fueron algoritmos supervisados, donde necesitábamos a personas que estuvieran clasificando la información para que un algoritmo pudiera aprender de esa clasificación. En otras palabras, es como si una persona o un docente le diera un ejercicio de matemáticas a un alumno. Yo sé que la mayoría hemos pasado por las asignaturas de matemáticas y sabemos que nos ponían el ejercicio sencillo y en el examen nos ponían el ejercicio más complejo. O sea, 1 más 1 es igual a 2 y en el examen saca la raíz cuadrada a la 4ª potencia de 2. Y tú dices, es que ese ejercicio no lo había visto. Bueno, en el supervisado era algo parecido. Se tenía que decir al
algoritmo una gran cantidad de ejercicios, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4, hasta que el algoritmo, después de mucho tiempo de entrenamiento, lograba resolver los ejercicios. Pero para poder entrenar esos algoritmos requeríamos a una gran cantidad de personas dándole información al algoritmo para que pudiera aprender. La otra clasificación de los algoritmos son los de aprendizaje no supervisado. En estos, el algoritmo se encargaba de encontrar las características entre estos elementos sin necesidad de que un humano se las dijera. O sea, es como si tú le dices a un niño de 3 años, le vacías un bote de fichas y le dices, sepáralas. No le dices cómo. El niño las puede separar por color, o por forma, o por tamaño. No importa cómo las separe, o tal vez no separarlas, tal vez solamente revolverlas más. Eso es lo que hace un algoritmo no supervisado. Sin embargo, cuando una persona adulta revisa cuál es el resultado de la clasificación del niño, puede decir, perfecto, lograste separarlos en una manera en que yo no te lo mencioné. Entonces, generalmente en esta clase de algoritmos dejamos que el algoritmo haga o aprenda a clasificar las cosas y nosotros posteriormente solamente llegamos y decimos, ¿fue una buena clasificación o no fue una buena clasificación? ¿Ok? Y por último, el último grupo de algoritmos son los de aprendizaje de refuerzo. ¿Okay? Es una manera de cuando aprendes a hacer las cosas por la mala. O sea, lo haces una vez, te equivocas, lo vuelves a hacer, te equivocas, lo vuelves a hacer, te equivocas y lo estás haciendo una y otra y otra y otra vez hasta que finalmente logras obtener un avance. Algo te salió bien, pero haces el segundo paso y te equivocas. Bueno, la ventaja de los algoritmos de inteligencia artificial es que el hacerlo muchas veces, podemos hacer lo que una computadora lo haga miles o cientos de miles de veces en un segundo. O sea, hace que puede aprender mucho más rápido que los humanos. Es más o menos la estructura de cómo están clasificados los demás algoritmos. Y finalmente, pues la inteligencia artificial es una inteligencia artificial o existen diferentes inteligencias artificiales. Hay un concepto en los que se clasifica como inteligencias artificiales estrechas o inteligencias artificiales generales o superinteligencias. La mayoría de las aplicaciones que están hoy en el mercado son inteligencias artificiales estrechas, es decir, son algoritmos que fueron programados y enseñados a hacer una tarea en específico. Pero comienzan a brotar algoritmos de inteligencia artificial general. O sea, hace que un mismo algoritmo te pueda realizar diferentes tareas, como en este caso ya sería GPT, que puede procesar texto, que puede generarte imágenes, que puede generarte videos, que puede resolver problemas de matemáticas, pero que también puede programar, ¿ok? Son inteligencias generales, aunque todavía tienen sus limitaciones. Y se espera que en algunos años lleguemos a lo que se conoce una superinteligencia. Aquel algoritmo de inteligencia artificial que sea mucho más inteligente que nosotros los humanos, pero todavía no estamos en ese punto, ¿ok? Ya que entendimos que todos los algoritmos de inteligencia artificial no es otra cosa más que un arreglo matemático que recibe información, el siguiente problema que se enfrentaron los que desarrollaron esto fue cómo le damos la información, cómo podemos codificar esta información para que un algoritmo que no es otra cosa más que sumas y multiplicaciones lo entienda. Entonces comenzaron a poder descomponer una información, por ejemplo, una imagen que se compone de píxeles y que esos píxeles representan valores numéricos para dárselos a las redes neuronales, que de hecho clasificar imágenes fue de lo primero que lograron hacer. Pero luego nos enfrentamos en un problema. Perfecto, una red neuronal ya puede saber si una imagen de un perro es un perro o si una imagen de un gato es un gato. Pero, ¿cómo le puedo decir a una inteligencia artificial que la palabra perro significa un perro y que la palabra gato significa un gato? De manera numérica, recuerden, son sumas y multiplicaciones. Entonces se enfrentaron con un problema porque no podían decir, bueno, la palabra perro vale 10 y la palabra gato vale 20, porque el algoritmo diría, entonces un gato vale 2 veces lo que un perro. ¿O cómo puedo entonces estructurar esta información? Para poder codificar la información, lo que se hizo fue lograr abstraer los conceptos. ¿Conceptos de qué? Bueno, un gato puede ser alto o puede ser bajo. Un gato puede ser negro o puede ser blanco. Un perro puede tener pelo o no puede tener pelo. Entonces, esos conceptos se comenzaron a abstraer en un plano de múltiples conceptos y decir qué tan cerca estás de un concepto o de otro. ¿Okay? Y ya que logramos codificar esos conceptos, o sea que ya que podíamos pasarle el lenguaje hablado a un algoritmo que solamente suma y multiplica, y ya podíamos generar información a partir de eso, ya nos podía decir, darle una palabra perro y decirme, sí, un perro tiene estas características, llegamos a un punto, la inteligencia artificial generativa. Si tenemos algoritmos que pueden clasificar información, si invertimos la red de manera metafórica, entonces a partir de nada podría generarme información nueva. ¿Okay? Y estos algoritmos de inteligencia generativa, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzamos de lo más sencillo, un píxel, un dato, dame algo, ¿ok? Pero generalmente lo generaba completamente al azar. Y ese dato que me generabas completamente al azar,
Posteriormente ya fueron 2 datos, y luego 3 datos, y luego 4 datos, mientras que la red comenzaba a aprender a cómo generar información de algo que no existía. Actualmente se han logrado clasificar una gran cantidad de conceptos en estos lenguajes de conceptos, ¿ok? Que ha permitido, una disculpa, que ha permitido generar como tal imágenes que no existen. Los rostros que estamos viendo en la pantalla son personas que no existen en el mundo real. Son personas que se le pidió un algoritmo, dame un rostro de una persona que utilice lentes, que tenga barba, que esté sonriendo, ¿ok? Y lograron comprender esos conceptos y pasarlo a cómo se vería realmente en una imagen, ¿ok? Que ese fue Dalí, por cierto, ¿ok? Ahora, todo bien, ya tenemos un algoritmo matemático que genera información a partir de la nada, pero ¿cómo le podemos hacer para que nos entienda el lenguaje? Cuando alguien está platicando una historia, necesita saber qué fue primero y qué fue después. Si no mantenemos el orden cronológico de la historia, entonces no podemos entender la narrativa de manera completa. Entonces dijeron, bueno, vamos agregándole otro aspecto que tiene nuestro cerebro, memoria. ¿Cómo le agregamos memoria? Pues el algoritmo en un futuro va a tomar en cuenta la información que está generándose en este momento y posteriormente va a tomar en cuenta la información que se acaba de generar en los momentos anteriores. Entonces el algoritmo comienza a retroalimentarse, comienza a decirle a la siguiente etapa del algoritmo qué es lo que sucedió anteriormente, ¿ok? Lo que dio inicio a las redes neuronales con memoria. Pero cuando nosotros estamos analizando el lenguaje, estas redes con memoria tomaría en cuenta, le daría más peso a lo último que pasó. Por ejemplo, si yo tengo una frase como esta, me gustó esa frase, ¿ok? Entonces, el algoritmo le daría más importancia a la última información, que sería esta. Cuando para poder entender el concepto se le tiene que dar una información o un mismo peso a toda la información de la frase, ¿ok? Y ahí las redes generativas con memoria comenzaron a darle paso a algo que se llaman transformers. Fue una manera de codificar la información para que la información del principio de la historia y la información del final de la historia tuvieran la misma relevancia, para poder entender el orden cronológico de estas historias. De esa manera surgió un algoritmo que, si le dábamos una secuencia de información, secuencia que sabes qué es lo que pasó en el pasado y puedes predecir lo que va a pasar en el futuro, comenzó a rellenar la información. En este ejemplo estamos viendo los primeros principios de generación de imágenes por ChatGPT, en el que le dábamos la mitad de la imagen, reconocía los patrones que habían pasado anteriormente y comenzaba a predecir qué iba a pasar en el futuro. Y cada una de las imágenes termina siendo una reconstrucción de lo que el algoritmo, que predecía texto, comenzó a ver como un elemento de predicción de cualquier tipo de información, ¿ok? Y aquí hablamos la introducción entonces a ChatGPT, que no es otra cosa más que un algoritmo de redes neuronales que utiliza transformers preentrenada y también es generativa. O sea, genera información que no existe. ¿Okay? Ya que sabemos esto y que se mezcla con algo que tiene que ver con lenguaje generativo, que es describir texto, tenemos que considerar que no solamente se puede generar texto. Dalí, que es de la misma empresa, puede generar imágenes, ¿okay? Porque una imagen también, así como una historia, tiene un contexto y una esencia de qué va primero y qué va después. Y si podemos generar imágenes y un video es una imagen pues, seguida de otra, entonces podemos comenzar a generar video, simplemente con descripciones textuales, ¿ok? Ambos videos son generados por simplemente una descripción que yo digo, ¿sabes qué? Quiero ver una playa que esté en un risco donde hay un faro, pues él te genera porque entiende los conceptos del vocabulario. Sin embargo, GPT no es el único. Fue de los primeros que surgió y se hizo famoso, pero no es el único. En los últimos 3 años o 4 años han surgido muchos algoritmos de inteligencia artificial. GPT lo que hizo fue que fue de los primeros en darse a conocer porque era gratis. Inició como una plataforma sin fines de lucro que iba a ser utilizada por todas las personas y por lo tanto crean una gran cantidad de usuarios porque no se cobraba nada. Posteriormente lo comenzaron a hacer negocio, entonces ya tenías que pagar tu suscripción, pero por eso se hizo muy famoso. Ahora, si estamos hablando de que son sumas y multiplicaciones, ¿y por qué no lo podemos implementar en cualquier escuela, en cualquier universidad? Es porque tenemos que tener en cuenta la cantidad o magnitud de estas sumas o multiplicaciones. Para que se den una idea, tenemos algoritmos de inteligencia artificial que están más o menos en el orden de 1 billón de coeficientes. 1 billón de multiplicaciones y sumas para obtener un resultado. Y cuando hablamos de cantidades como billones de coeficientes, tenemos que saber que una computadora personal no lo puede realizar de manera eficiente. Entrenar una clase de algoritmos como GPT o los otros que existen en el mercado pueden llegar a costar más o menos 11 o 12 millones de dólares. Por lo tanto,
de ser un medio académico los que desarrollaban estos algoritmos de inteligencia artificial, fueron siendo adoptados por la industria privada que podía pagar por entrenar esta clase de algoritmos. Ahora, si alguien está pagando por esta clase de algoritmos, tenemos que saber quiénes son los interesados en que funcionen. Y los principales, pues, son medio de la salud. Son las empresas que más invierten en el desarrollo de esta clase de algoritmos, ¿ok? Pero no está mal. Una vez que una empresa logra generar esta clase de algoritmos, entonces podemos jalarlos al sector educativo, porque si un algoritmo puede predecir una enfermedad mezclando toda la información mejor que un médico, entonces un estudiante puede aprender cómo diagnosticar enfermedades sin necesidad de tener al médico especialista enfrente de él. Tanto para imágenes complejos como diagnósticos de imágenes, todo se está utilizando hoy en día, ¿ok? Así que comenzamos a cerrar con esta plática de bien, así funciona un algoritmo de inteligencia artificial, pero ¿cómo lo podemos traer a la educación? De entrada, la mayoría de los estudiantes ya lo utilizan en una adaptación individualizada de qué es lo que necesitan aprender. ¿Okay? A programar, a redactar texto, a hacer sus investigaciones, que la realidad hoy nos están golpeando duro, les dejamos investigaciones y simplemente se las preguntan a ChatGPT, ¿okay? O a buscar contenido personalizado, qué es exactamente lo que yo quiero aprender de esta materia en específico. También una ventaja que tiene es que les da retroalimentación en tiempo real, instantánea. Muchas veces cuando buscas a tu docente, el docente está tal vez ocupado dando otras asignaturas o dando otras clases y no te puede atender en ese momento y la mayoría quiere resolver la pregunta en ese momento. ¿Okay? O simplemente como asistentes virtuales, oye, necesito que hagas esto por mí. ¿Okay? Uno de los grandes factores que golpean este ámbito es la motivación. Cuando los estudiantes comprenden algo de manera rápida y logran pasar al siguiente paso, y ven cómo van avanzando, se motivan más a cuando llevan mucho tiempo estancados en un problema y no lo pueden resolver. Lo siguiente, pues, es el aprendizaje al propio ritmo. O sea, necesito yo aprender durante las noches, pues durante las noches le puedo pedir tutoría a estos algoritmos para que me enseñen. O, lo mejor de todo, mayor acceso a la educación. Al hacer algoritmos que realmente tienen su versión de paga, pero la mayoría tienen también una versión gratuita, cualquier persona en cualquier parte del mundo con una conexión a internet puede estar preguntando y aprendiendo cosas en específico. ¿Y qué es lo que nos va a impactar más directamente a los profesores? Pues de entrada, nosotros podemos ayudar a automatizar tareas, ayudar a generar ejercicios, ayudar a generar materiales en la educación. Y también nos permite liberarnos de más tiempo para poder realmente interactuar con los estudiantes. En otras palabras, nos reduce la carga administrativa. No solamente GPT es el único modelo, hay muchos modelos que ya están en el mercado, modelos como este de Google que están abiertos a todo el público para que cualquier estudiante pueda generar sus propios modelos de inteligencia artificial. No solamente es generar información, hoy en día tenemos mucho problema con información fraudulenta, entonces se hacen herramientas como huellas digitales para evitar la piratería o para saber de dónde se generó la información o si es generada o es real. ¿Okay? O tenemos muchas herramientas que, como comenzó esto, que nos ayuda a programar. De hecho, muchas IAs programan ya mejor que muchos humanos. ¿Okay? O cómo pasamos de un tipo de expresión a otro tipo de expresión. Les comenté que la mayoría de los lenguajes fueron por escritura, pero tenemos una gran contenido de información hoy en día, YouTube, Facebook, Instagram, que es contenido visual y auditivo. Entonces ya se han desarrollado algoritmos que transmiten o que convierten todo lo que es hablado a texto y de esa manera los algoritmos puedan seguir aprendiendo. ¿Okay? Pero no todo es miel sobre hojuelas. Tenemos que considerar también que estos algoritmos, al ser entrenados con información del mundo real, tienen los mismos sesgos que el mundo real. Si en el mundo real existen cosas como racismo, pues los algoritmos van a entender o van a aprender también conceptos como el racismo y van a dar sus respuestas de esa manera. Una de las mayores limitantes para que lo puedan implementar es la falta de transparencia, lo que les comentaba. Todos sabemos que pueden hacer las cosas, pero es muy pocas personas entienden qué está haciendo cada parte del algoritmo, cada suma, cada resta, cada multiplicación, qué representan en el mundo real. O sea, hace que no hay una transparencia directa en lo que está pasando. Estos algoritmos definitivamente no van a eliminar al docente. Llevo implementándolos en la cátedra los últimos año y medio. Literalmente con los estudiantes les doy permiso de que utilicen GPT para hacer las tareas y no te reemplazan definitivamente. ¿Por qué? Porque los estudiantes necesitan conocer las bases para poder entender las respuestas que les da un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces el docente termina interpretando de todas maneras la información que el algoritmo le está generando a los estudiantes. Algo que sí tenemos que tener cuidado es, por ejemplo, la reducción de la creatividad. Cuando le pedimos a los estudiantes, invéntame un proyecto, aplícalo algo en el mundo real, lo primero que hacen es, GPT, dame un proyecto que lo implementes en el mundo real. Y no estamos desarrollando la creatividad en ellos porque todos se lo están preguntando a un segundo que sería el algoritmo.
¿ok? Las últimas cosas que tenemos que tener en cuenta es que son algoritmos que se entrenan con la información que reciben. Por lo tanto, los datos que tú ingresas a estos algoritmos son procesados por el algoritmo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los datos personales. Y finalmente, no tenemos que permitir que los algoritmos etiqueten a nuestros estudiantes. Un estudiante puede ser bueno, simplemente no manejarse bien en esta clase de algoritmos y el algoritmo lo puede clasificar de mala manera. Entonces, solamente cierro esta plática comentando que tenemos que tener un gran control de los datos que ingresamos a los algoritmos, porque es como les dicen a los niños, no hables con un extraño, no les des la información, no le digas dónde vive, si no sabes a quién se la estás dando. Esa sería mi conclusión. Entonces, pues no sé si gustamos pasar a una parte, volvemos contigo. Excelente, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Creo que tenemos unas preguntas, se las voy a mencionar. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la preparación de los estudiantes para el futuro del trabajo? Ok. Es un hecho que los algoritmos de inteligencia, sean más inteligentes que los humanos o no, llegaron para quedarse. Entonces, sí o sí, la mayoría de las personas en todas las profesiones tienen que subirse a poder implementar esta clase de algoritmos. Son herramientas que reducen la cantidad de trabajo que necesitas en hacer algo. Por ejemplo, trabajos como programadores se han dado cuenta que utilizando estas herramientas pueden reducir drásticamente los tiempos que tardan en hacer un proyecto, y eso puede golpear directamente en que un programador sea 3 o 4 veces más eficiente y el programador que no utiliza estas herramientas no sea tan eficiente, por lo tanto posiblemente te van a terminar descartando. Entonces es utilizarlos como herramientas para ser más productivo. Excelente. La siguiente, ¿cómo puedo empezar a utilizar la IA en mi aula? Ok. Lo principal, créanme que todos sus estudiantes ya la están utilizando. Aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos público el que la estén utilizando? ¿Ok? Al ser abierto en el aula y decir, ok, ya sé que la están utilizando y la vamos a utilizar. De hecho, un ejemplo que yo les pongo rápido es, si van a estar con la computadora encendida enfrente de ustedes o con el celular, quiero que tengan GPT abierto. ¿Por qué? Porque si hago preguntas que posiblemente sé que no conocen, quiero que en ese momento la busquen para que les dé la respuesta y lo aprendan. Entonces puede ser un buscador muy eficiente para estar utilizando todos los días en el aula. Excelente. Y la última, que creo que es la que todos tienen en mente, ¿cómo se asegura que la IA no reemplace el papel del docente en el aula? Ok. Lo más importante es que nos tenemos que seguir manteniendo actualizados, no hay de otra. Tenemos que seguir demostrando que tenemos los conocimientos y las bases sólidas para poder interpretar la información que nos dan los algoritmos de IA. En este momento, al menos ya las que las hemos estado exigiendo durante más o menos año y medio, nos sentimos los profesores que las utilizamos muy relajados, porque no va a reemplazar en este momento un docente. Le puede definir los conceptos, le puede enseñar conceptos básicos, pero cuando ya comienzas a hacer un proyecto más exigente o más demandante, entonces la IA falla. Y los estudiantes varios de los estudiantes terminan diciendo, ¿sabes qué, profe? Mejor no la voy a utilizar, porque tardé más tiempo equivocándome utilizándola que aprendiendo lo que usted me iba a decir para resolver el problema del que estábamos platicando. Entonces, es eso, es mantener una dinámica en la que mientras tú sepas o domines perfectamente un tema sin ningún problema, la persona va a preferir recurrir a ti que ir con un algoritmo que no entiende qué es lo que pide. Excelente. La siguiente, doctor, ¿qué habilidades y conocimientos necesitan los docentes para utilizar la IA de manera efectiva? Ok. Cada vez salen más aplicaciones que mencionan utilizar inteligencia artificial con una interfaz de usuario. Aquí hay que ser claros, no necesitas aprender a programar para poder utilizar las interfaces. La mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial se generan o se estructuran de manera tan sencilla para que cualquier persona lo pueda utilizar. ¿Qué es lo que necesitan? Nada. Solo necesitan descargar las aplicaciones, entrar a las páginas y comenzar a ver cómo funcionan. Ahora, si lo quieren utilizar en un nivel un poquito más estricto de realizar investigaciones o realizar materiales didácticos para los estudiantes, sí tendríamos que estar revisando la información. Es algo que siempre les comento, no importa que se lo pidas a la IA, siempre tú tienes que revisar de manera personal toda la información que te está generando para corroborar que las herramientas te están generando lo que tú necesitas. Excelente. Y la última, doctor, ¿qué papel juega la IA aplicada en la educación a distancia? De hecho,
que siento que va a tener más relevancia. Algo que teníamos que estar fomentando en los estudiantes desde hace muchos años es el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el aprendizaje no se acaba cuando te dan tu título de licenciatura, sino que te sigues preparando y preparando y preparando y preparando. Entonces, todos aquellos estudiantes que tengan unas buenas habilidades de autoaprendizaje y que tengan herramientas como esta IA, pues van a seguirse preparando sin ningún problema toda su vida, o al menos los próximos 10 años, que más o menos esto va a estar estable si no se descontrola un poco en cómo funcionan estos algoritmos, pero es súper ayuda para todos aquellos estudiantes que no tienen a un docente cerca. Aquellos estudiantes que están solos, es mejor tener a una IA apoyándolos que a ningún docente respaldándolos. Eso es cierto. Excelente, creo que tenemos una pregunta más. Pero bueno, seguimos comentando En lo que nos... de esto un momento. Uno como estudiante, desde la otra parte de que uno es estudiante y comienza a pedirle a estas IAs que les enseñen, también tiene que tener conciencia que las IAs son lenguajes que están generando información de la nada. O sea, sé que es muy probable que las IAs les den información falsa o les den información que no es correcta. Entonces, tienes que comenzar a desarrollar un criterio más específico para poder discernir entre si lo que te están diciendo es correcto y lo que te están diciendo es falso. Pero como te lo da redactado de una manera tan clara, puedes pensar que todo lo que te diga la IA es correcto y la verdad es que no es cierto. Muy bien. Y para finalizar, doctor, al final, ¿favorecerá la inclusión de las personas o incrementará las brechas en el uso del conocimiento entre los individuos? Hay teorías que dicen, o hay personas que piensan que realmente va a aumentar esta brecha. O sea, las personas que les gusta prepararse y que les gusta ser autodidactas y que les gusta estar trabajando cada vez más, van a tener acceso a toda esa preparación. En cambio, las personas que no les gusta estarse preparando, pues se van a quedar más rezagadas. Entonces, se postula que podría haber una brecha entre la capacitación de las personas por todas estas herramientas de las que no lo están utilizando. Sí, sí podría generarse. Excelente. Bueno, no me queda más que agradecerle, doctor. Muy interesante, muy valiosa su participación. Por esa parte sería todo. Volvemos con Diego del otro lado del estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores, el doctor Francisco Javier Alvarado Rodríguez y al ingeniero Luis Roberto Gómez Vega. Sin duda alguna un tema muy interesante. Creo que todos utilizamos o hemos utilizado la inteligencia artificial y pues ver desde dónde se desglosa toda esta inteligencia artificial, los algoritmos, creo que fue sin duda alguna algo muy interesante y les agradecemos. Muchas gracias a todas las personas que interactuaron con nosotros, que dejaron sus preguntas. Muchísimas gracias. A continuación, me permito presentar al maestro José Humberto López Gómez, director de Innovación Educativa, para que dé lectura al reconocimiento de nuestros expositores. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro ponente y a nuestro moderador. Y la Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Vicerrectoría Académica y de Ciencias de la Salud, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Alvarado Rodríguez por su valiosa participación como expositor en la conferencia Inteligencia Artificial para la Docencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De igual manera, a quien nos ayudó a conducir esa sesión, a nuestro compañero, el ingeniero Luis Roberto Gómez Vega, te agradecemos tu gran coordinación de este momento. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Es así como damos el final de este segundo día de actividades de este Seminario Internacional en Tecnología Educativa. Vamos a estar poniendo antes de finalizar la transmisión el link del Forms para que por favor puedan registrar su asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Adicionalmente a todas las personas que nos están viendo de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Guadalajara, tuvimos oportunidad de ver que varias personas de otros países nos vieron el día de ayer. Vimos personas de Perú, de España, de Costa Rica. Muchísimas gracias a todas esas personas que contribuyen a que este seminario sea internacional. Les reitero, dejamos el link del registro y el día de mañana recuerden que pueden entrar con esta misma liga de Zoom. Es una liga recurrente. Los esperamos el día de mañana, viernes 15 de marzo, en punto de las 10 de la mañana, hora centro, Ciudad de México, para el tercer día de actividades de este seminario. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo y de la Universidad Autónoma de Guadalajara les damos las gracias. Que tengan excelente día.